la historia de mi papá. Got it. Con mi papá, un inglés que lleva viviendo en Colombia más de 35 años. Y en esos 30 años, él no logra encontrar en el mercado colombiano una salchicha típica inglesa. Por esta razón, hace 8 años, él es químico y físico, pero con una gran pasión por la cocina, él decide crear su propia salchicha inglesa. Es así como empieza a recibir pedidos de diferentes personas también expatriadas inglesas, y por medio de estas personas se entera la embajada británica que le está haciendo salchichas English breakfast, algo nunca visto antes en Colombia. Esta gente se emocionó, empezaron a hacerle un pedido y esto se empezó a correr de voz a voz. Y por medio de la embajada británica, otras embajadas empezaron a enterarse que él hacía salchichas frescas, cosa que no se encontraba tampoco en Colombia. Entonces los italianos lo llamaron y le dijeron, no encontramos una salchicha italiana en Colombia, no la haces, y él decía sí. Los marroquíes llamaron una merguez, y los sudafricanos llamaron una boerewurst, y los alemanes llamaron una bratwurst, y así fue creciendo poco a poco hasta llegar a hacer 15 tipos de salchichas de diferentes partes del mundo. En ese momento luchábamos con un poco el estigma, porque cuando pensamos en salchichas artesanales, de una nuestra cabeza hace salchichas alemanas. Y sí, las salchichas alemanas son muy buenas, pero resulta que cada uno de los países en el mundo tiene un embutido clásico, un embutido tradicional, y esto es a lo que le estamos apuntando, además de que todos nuestros productos son 100% naturales, libres de conservantes, nitritos, aditivos, colorantes y saborizantes. Y esto él lo empezó a hacer hace más o menos 8 años. Yo vuelvo a hacer mi maestría. Y en 2016 decido darle alas a este proyecto, que eran las recetas de mi papá. En ese entonces producíamos nuestras salchichas en el garaje, ni siquiera en la cocina de la casa. Después pasamos al garaje de la casa y empezamos a correr un poco de voz a voz. Formalizamos en 2016 junto con mi prima María Clara. Y aquí les quiero hablar del primer punto que causó en mí, y les voy a hablar de mi experiencia porque creo que nos pasa a muchos, y es que yo estudié neurociencias. ¿De dónde paso a estudiar neurociencias a vender salchichas? Mi papá era profesor físico y químico. ¿De dónde pasa él a producir salchichas? Y mi prima era ingeniera industrial, trabajó toda la vida en bolsas. ¿Y de dónde pasa a vender salchichas? Y acá la invitación es que finalmente todos esos estigmas que hay también, hay que quitarnos esas camisetas de lo que estudiamos, de lo que somos, porque finalmente sí se vale cambiar de sueño, o en mi caso, como fue lo mío, unirlos. Y resulta que en todo este tema de emprendimiento yo comienzo además sin una gota de conocimiento de cómo armar una empresa, porque creo que muchos comenzamos así, sin idea, con la gran herramienta que es YouTube y Google en un inicio, porque uno no tiene absolutamente ni idea de cómo formalizar una empresa, de qué máquinas sirven mejor, de cómo buscar una planta, de todos los procesos que lleva. Y durante este proceso me empecé a dar cuenta que yo tenía como una crisis interna, porque finalmente yo había estudiado neurociencias y mi gran pasión era el cerebro. Y entonces, ¿cómo podía yo unir este sueño de tener lo mío, lo propio, de emprender y de vender salchichas a la loca, con este otro sueño que era esta pasión por estudiar el cerebro y por entender cómo funciona el cerebro? Y en el camino me di cuenta que tiene todo que ver, porque me di cuenta que cuando logramos entender qué es lo que está pasando en nuestro cerebro, nos da muchas más herramientas para enfrentar estas piedras que ya sabemos. Aquí todos somos emprendedores en este camino. Hay piedras, algunas chiquitas, algunas más grandes, algunas gigantes, pero este conocimiento del cerebro nos daba esa herramienta extra para poder conllevar esos retos de una forma mucho más exitosa y mucho más fácil para nosotros. Y entonces yo descubrí que hubo más o menos 3 grandes momentos en mi vida de emprendedora. El primero es que cuando nos sentamos en la sala de mi casa a decir, vamos a emprender y vamos a armar esta gran empresa que se va a llamar Mullens Homemade, uno se emociona mucho,
¿no? Y entonces uno dice, sí, entonces uno empieza a soñar y a idear y a crear un montón de ideas grandiosas en la cabeza. Y llega un momento en donde de la emoción empezamos a pensar y entonces empezamos a hacernos muchas preguntas. Y muchas de esas preguntas dan mucho miedo, ¿no? Y entonces uno empieza a hacer, ¿y si no funciona? Y como, ¿será que voy a poder vivir de esto? Yo en ese momento trabajaba, mi prima también, mi papá también. ¿Será que uno renuncia o no? Porque es que finalmente el emprendimiento exige de mucho tiempo. Después hay otra vocecita en la cabeza que uno dice, no, definitivamente me enloquecí. ¿Cómo voy a cambiar todo lo que he hecho en esa época, 29 años de mi vida, por algo totalmente nuevo, por un sueño nuevo? ¿Y será que realmente voy a poder vivir de vender salchichas? Y entonces llegan todas estas preguntas, ¿no? Y yo les quiero preguntar a ustedes, voy aquí para verles las caras, si alguno tuvo alguna de estas preguntas cuando comenzaron, cuando decidieron emprender, ese día que ustedes dijeron, voy a comenzar mi negocio, ¿a alguno se le presentó esta vocecita? ¿Qué le decía la vocecita? Si algunos recuerdan. Aún está vigente esa pregunta. Aún tienes esa pregunta. Magnífico, ya te voy a explicar por qué pasa eso. ¿Quién más? ¿Alguien más por ahí? Aquí en confianza, No, todos esas preguntas en mi cabeza. ¿Cómo? Yo aún tengo esas preguntas en mi cabeza hoy en día. Todavía tienes esas preguntas en tu cabeza. ¿Alguien más? Si quieren, levante la mano. ¿Quiénes están con esas preguntas en la cabeza todavía? Yo creo que las preguntas, Stephanie, buenas tardes. Primero, agradeciéndote el espacio. En el caso nuestro, las preguntas surgieron, no le pusimos atención y arrancamos. Pero, como de pronto puede llegar a suceder, tuvimos un golpe durísimo porque no estábamos lo debidamente estructurados para tomar en cuenta muchas variables que había que tener en ese momento. Y eso que está sucediendo, pues sí, pero lo pasamos por alto y tal vez pudieron más las ganas. Ahora que tú mostras la foto que pudo más, como las ganas de salir al aire, sin tener en cuenta lo que podría pasar más adelante, tal cual. Ok, súper. Listo. Pues les voy a explicar qué es lo que está pasando en el cerebro cuando empezamos a emprender y cuando tomamos la decisión y por qué nos da tanto miedo a emprender. Porque emprender nos hace tener miedo, nos hace dudar y nos hace tener mucha ansiedad del saber si va a funcionar o no. Y es que resulta que cada vez que hay algo nuevo, cada vez que vamos a aprender algo nuevo, si vamos a aprender un lenguaje, si vamos a aprender a manejar, si vamos a emprender con una nueva idea de negocio, toda esa información que es nueva entra acá al córtex prefrontal, que es esta parte de acá del cerebro. Para que eso sea automatizado y sea aprendido, tiene que pasar a esta parte de atrás del cerebro. Pero resulta que por cosas fisiológicas del cerebro tiene que pasar en este camino de aquí a acá por una estructura que se llama amígdala. Y la amígdala, mucha gente las pensamos que son aquí, estas también son amígdalas, pero en el cerebro tenemos una amígdala a la cual yo le llamo AMI. Le llamo AMI porque AMI es esa persona que puede ser esa amiga o ese amigo, esa tía bien histriónica, bien exagerada o exagerado, que lleva todo al límite. Entonces es esa vocecita que si por ejemplo digo, yo me quiero lanzar de paracaídas, es la vocecita que inmediatamente nos va a decir, y si no te abre el paracaídas, ¿qué va a pasar? ¿No? Y entonces a mí me encanta hablar de Ami porque resulta que Ami nos está hablando todo el tiempo. Y lo que pasa es que, como les decía, como ella es tan histriónica, ella finalmente solo nos quiere proteger. Ella, Ami no es mala, Ami solamente nos quiere proteger, solamente que es un poco exagerada. Y entonces resulta que Ami reacciona una vez saltamos fuera de nuestra área de confort, porque resulta que el aprendizaje real solamente pasa cuando estamos fuera de nuestra área de confort. Y fuera de nuestra área de confort entramos a la zona de miedo. La zona de miedo es cuando habla Ami. Y Ami entonces llena de opiniones que pueden tener los demás, de dudas.
de falta de confianza y también de excusas, ¿no? Porque uno en este camino es como, uno a veces da excusas, entonces uno dice, mejor no este año, sino de pronto el próximo que voy a tener más estabilidad económica. O mejor no comienzo con mi emprendimiento porque tengo que aprender otra cosa antes. Y esas son las excusas. Una vez empezamos a entender que AMI existe y la empezamos a escuchar y empezamos a decirle, ok, gracias AMI por tratar de protegerme, pero estoy listo para tomar este riesgo porque tal y tal y tal, entramos a una zona de aprendizaje. Y en la zona de aprendizaje es la que estaba, ay, creo, se me olvidó el nombre de la persona que está hablando de que se aceleró mucho. Zona de aprendizaje, Jaime. Y entonces Jaime, por ejemplo, se saltó la zona de miedo y entró de una a la zona de aprendizaje, que es donde uno enfrenta los desafíos. Lo que pasa es que si uno no está listo para enfrentar esos desafíos, vuelve otra vez a la zona de miedo, ¿no? Y entonces ahí, cuando entramos a esa zona de aprendizaje, callamos a AMI un poco, entramos a extender la zona de confort y se generan nuevas habilidades, que eso nos lleva a otra zona, que es esa zona de crecimiento, en donde empezamos a evolucionar esa misma idea. Y después eso se vuelve otra zona de confort y entramos otra vez al paso 1, en donde si llega algo nuevo, en el camino de emprendimiento llegan todos los días cosas nuevas y situaciones, entonces entramos otra vez a tener que negociar con AMI y tener que negociar esa zona de miedo para poder crecer. El otro tema es la ansiedad, y es que resulta que a nuestro cerebro le encanta hacer predicciones todo el tiempo, porque nuestro cerebro se basa en patrones. Entonces, por ejemplo, si vemos afuera y vemos muchas nubes, decimos, ah, va a llover, ¿no? Y cuando llueve en Bogotá, entonces seguro va a haber trancón. Y como nosotros estamos constantemente haciendo predicciones sobre lo que va a pasar, la ansiedad se genera cuando no concuerda lo que predecimos a lo que pasa. Y cuando pasa eso, entonces entramos en una ansiedad porque el cerebro no conoce o no puede predecir lo que va a pasar. Eso también es bueno saberlo simplemente porque eso nos ayuda a controlar un poco también el miedo y nos ayuda a controlar un poco a AMI, porque cuando estamos ansiosos es cuando AMI más nos va a hablar. ¿Listo? Y entonces llega también un poco de crítica externa, ¿no? Y creo que a muchos nos pasa, o por lo menos en mi caso, y es que cuando yo decidí renunciar a mi trabajo para vender salchichas, entonces mucha gente dice, ¿de verdad vas a dejar todo lo que has estudiado por comenzar de nuevo? Te enloqueciste. Y entonces eso también empieza a afectar un poco nuestro camino, ¿no? Pero si tenemos claro más lo interno, más a AMI y más esas ganas de sobrellevar esa zona de miedo y pasar del área de confort a la zona de aprendizaje y crecimiento, pues esta crítica externa también la vamos a poder callar un poco. Y aquí les quiero hablar de algo y es, no, ¿cuántas veces, levanten las manos, cuántas veces hemos oído esta frase? Muchas, ¿verdad? Te lo dije. Y normalmente oímos esta frase de mamás o papás o amigos, pero muchas veces también nos decimos nosotros mismos, ¿no? Hay muchas veces en este camino del emprendimiento que uno dice, ah, yo sabía, ¿no? Y esto normalmente viene de algo que llamamos intuición. Y muchas veces, cuando vemos esta palabra intuición, presentimiento, creemos que es algo como por allá externo, como medio esotérico, medio mágico. Y sí es mágico, pero tiene toda la explicación a nivel neurológico. Cuando ustedes sienten un presentimiento, ¿sí? O tienen esa corazonada que llaman, ¿dónde lo sienten? ¿En qué parte de su cuerpo lo sienten? En el estómago. En el pecho. La cabeza. Como en la boca del estómago, ¿no? Ahí lo sentimos. Resulta que en la boca del estómago, que llaman nuestro segundo cerebro, tenemos más de 100.000 neuronas. ¿Sí lo sabían? ¿Por ahí? Tenemos más de 100.000 neuronas. Y resulta que
nuestro cerebro recibe mucha información diariamente, mucha, excesiva información diariamente. Imagínense que en este mismo momento su cerebro está recibiendo más o menos 11 millones de pedazos de información. Y sin embargo, su cerebro consciente solamente puede percibir 50 pedazos de información y en realidad solo puede procesar 7 pedazos de información. Es decir, que más del 95% de la información que entra a nuestro cerebro está en el inconsciente. Es decir, que es información que no puede utilizar conscientemente nuestro ser. Y sin embargo, nuestro cerebro no tiene límite de capacidad de memoria de información. Toda esa información queda acá. Y muchas veces esa intuición es nuestro cerebro inconsciente que tiene toda esta grande información tratando de decirnos por todas las formas posibles, por ahí es o por ahí no. Entonces la invitación aquí también es que empecemos a ser más conscientes de nuestra intuición y de esas corazonadas que a veces tenemos, porque muchos de esos mensajes son hechos por nuestro cerebro inconsciente, que sabe mucho más que nuestro cerebro consciente. Y entonces para ese entonces, nosotros producíamos, como les decía, en el garaje de mi casa. Nuestros empaques eran en una bolsa Ziploc con un cartón en donde marcábamos el tipo de salchicha que vendíamos. No teníamos empleados, pues estábamos mi papá, yo y mi prima. Y teníamos ventas de menos de 100 kilos al mes porque finalmente era de voz a voz y un poquito en redes, ¿no? Y aquí llega el segundo gran obstáculo del emprendedor. Y yo le llamo el todero, porque finalmente cuando comenzamos a emprender, somos todos toderos, ¿no? Entonces, somos desde el comercial que hace las visitas institucionales, el que tiene que crear las tarjetas, el que hace la contabilidad y las finanzas, el que hace los domicilios, la logística, las entregas, la dirección de coberturas, empaque y producción, diseño, Facebook, responder mensajes, y empezamos a querer hacer absolutamente todo. Y esto tiene sus contraindicaciones. Y es que realmente, ¿han oído el multitasking? Resulta que Sí, el señora. multitasking es un mito. El cerebro realmente no puede hacer multitasking, o lo puede hacer. Lo que pasa es que las tareas que hace cuando hace multitasking las hace mal. ¿Por qué? Porque resulta que el cerebro usa oxígeno y usa energía. Es diferente hacer solamente una tarea y dedicar el 100% de oxígeno en hacer esa tarea bien, que si hacemos dos tareas al mismo tiempo, esa energía se tiene que dividir, es bien difícil. Y quiero que hagamos un ejercicio como para animarnos un poquito, porque les voy a mostrar cómo funciona el multitasking. Si tienen un esfero y un papel, ¿listo? Entonces, vamos a tener 4 líneas, así como las vemos acá, 4 líneas. Si tienen papel rayado, no las tienen que hacer. Y en la primera línea, todavía no, cuando yo les diga, vamos a escribir, yo soy un buen multitasker. Y en la segunda línea vamos a escribir los números de 1 a 20. ¿Listo? Cuando yo les diga, vamos a comenzar y me van a levantar la mano cuando hayan terminado. ¿Listo? Entonces, en sus marcas, lo más rápido que puedan. ¿Listos? Ya. Listo. Listo. Perfecto, ya terminó el primero. Vamos a parar ahí. Listo, ya terminé. ¿Listo? Listo. 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 Perfecto. En este primer ejercicio se demoraron más o menos, el primero terminó a los 15 segundos, es decir, que todos terminaron más o menos entre 15 y 20 segundos. Ahora, en las siguientes 2 líneas, vamos a hacer otra vez, cuando yo les diga ya,
Vamos a hacer lo mismo, pero vamos a intercalar. Entonces vamos a escribir la letra Y y el 1, la letra O y el 2, la letra y así sucesivamente, la letra S y el 3, la letra O y el 4. ¿Listo? Cuando yo les diga en sus marcas listos, ya. Uy, qué buen ejercicio. Stop. Muy bien, primero termino ahí. Listo. Listo. Listo, muy bien. Aquí quiero hablar con ustedes, quiero verlos a todos. Listo. Listo. En este Listo. segundo ejercicio, se demoraron Listo. 45 segundos en el primero. Se demoraron el doble del tiempo que en el primer ejercicio y el resultado tenía que ser exactamente igual. No sé, aquí quiero que me ayuden a levantar la mano. ¿Quiénes cometieron errores? ¿Quiénes se equivocaron? ¿Quiénes tuvieron que tachar? Por ahí. Al principio sí. Ujú. Muy bien. Entonces resulta que este es el claro ejemplo que cuando hacemos una cosa dedicada a la vez, primero escribir uno al otro, nos demoramos menos tiempo y lo hacemos con menos errores. Cuando tratamos de hacer dos cosas al mismo tiempo, nuestro cerebro divide la energía y tendemos no solo a demorarnos más tiempo, sino también cometemos más errores que tenemos que volver a corregir después, lo que nos va a tomar aún más tiempo. Esta es la vida del multitasker. Y el problema es que cuando llevamos una vida de multitasking, nuestro cerebro se programa a hacer multitasking. Entonces empezamos a querer hacerlo en todas las actividades de mi vida. A mí me pasaba antes y me pasa todavía, que estoy viendo, por ejemplo, una película y tengo que coger el celular a revisar el correo, porque es que siento que tengo que hacer varias cosas a la vez o si no estoy perdiendo el tiempo, ¿no? Y entonces la invitación aquí es para que seamos más conscientes en qué momentos sí podemos hacer un poco de multitasking, porque tampoco la idea es que nunca hagan multitasking porque es malísimo, pero sí seamos conscientes de cuándo es bueno y cuándo realmente nos puede causar más problemas que si hacemos solo una actividad a la vez. ¿Listo? Chin, chin, vuelvo acá. Y es que imagínense que también este efecto del cerebro me encanta porque me pasa mucho. Y es que si yo les hago pa, 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 así no lo hayan hecho claramente, de pronto probablemente más del 80% de ustedes terminó el papá en su cabeza, ¿no? Porque es que resulta que el efecto Zeigarnik nos dice que el cerebro tiene la necesidad de terminar las cosas, porque cuando no terminamos las cosas hay un sentimiento de disonancia. No sé si les pasa cuando tienen una canción pegada en la cabeza y no se la pueden sacar de la cabeza. Y cuando nos pasa eso, resulta que cuando uno tiene una canción pegada es porque uno está cantando el mismo verso, ¿no? Uno no canta toda la canción completa. Uno canta el mismo verso y vuelve a comenzar, el mismo verso y vuelve a comenzar. Y es que nuestro cerebro, cuando las cosas no terminan, entonces se queda con esa idea en la cabeza por más tiempo, ¿no? Dicen que la solución perfecta para quitarse una canción de la cabeza, este va a ser el mejor tip que les voy a dar en la vida, es escuchar la canción completa, porque entonces el cerebro entendió que la canción terminó y no hay necesidad de comenzar otra vez el loop. Es lo mismo que pasa cuando vemos películas o series que terminan en continuará, y entonces uno se queda un año de la vida esperando a que salga esa siguiente película, recordando esa última escena en donde a uno lo dejaron sin terminar. Y es que lo que pasa, y lo traigo a colación, es porque cuando somos toderos, tenemos 80 tareas y el 90% de ellas las dejamos sin terminar. Y entonces, ¿qué pasa? Nuestro cerebro queda pensando en esas 80 tareas
que tiene que terminar, más las 80 tareas del día siguiente, más las 80 tareas, y eso empieza a generar un síndrome que se llama síndrome de burnout. No sé si lo han oído, ¿no? Y el síndrome de burnout es cuando tenemos tanto en nuestras cabezas que nuestro cerebro literalmente se apaga y dice no más. Entonces la invitación es, sí, como emprendedor vamos a tener muchas más actividades que cuando éramos empleados, pero tratemos de ser conscientes de terminar la mayor cantidad de tareas que podamos sin dejarlas abiertas, precisamente para que nuestro cerebro pueda dar paso a estas nuevas tareas. Entonces, en este caso es, uno, sí, somos toderos, al principio nos toca hacer de todo, pero uno es evitar el multitasking, dos es terminar esas tareas que iniciamos, y tres, esta palabra magiquísima que a mí me ha costado y todavía me cuesta un montón, y es delegar. Y delegar nos cuesta muchísimo, sobre todo al principio. ¿Por qué? Porque es que ahí llega el autosabotaje y llega a mí otra vez. Entonces empieza uno la vocecita a decirle, no, pues es que si le doy esta tarea a alguien, si se equivoca. Y es que enseñarle a alguien más implica mucho más tiempo, pues mejor lo hago yo ya que lo sé. Y cuando delego las cosas, pues no se hacen como yo pienso y quiero. Y es que hay algunas cosas que no se pueden delegar y yo debo tener el control de todo. Esta es mi favorita, esta es la que yo me digo. Y después, es que, pero es que si yo lo hago más rápido. Y lo bonito acá, que cuando uno empieza a delegar se da cuenta que esas personas también, uno pasó por ese primero, ¿no? Uno tuvo que iniciar y uno se equivocó y lo solucionó. Entonces esa persona a la que le delegas se va a equivocar, pero lo va a solucionar. Y esa persona va a terminar ayudándote tanto, tanto más de lo que puede ayudarte tú haciendo esas mismas tareas. ¿Listo? Entonces aquí es otra vez oír a mí cada vez que queremos delegar. Entonces volvemos. Para este segundo obstáculo, multitasking, terminemos las cosas y seamos capaces de delegar. Ahí veo que no sé si hay alguna pregunta. Vi que alguien levantó la mano. Sí, Stephanie. Es que tal vez ahora con esto último que estás diciendo, el delegar, sí, definitivamente no es muy fácil, pero también... Ay, quedaste en mute. Ya, perdón, qué pena. También que lo que acabas de decir es supremamente valioso, pero a nosotros nos sucedió que tal vez delegamos, no nos costó trabajo hacerlo, pero delegamos tanto que en un momento determinado perdimos el control de las cosas. Y por eso te digo, nosotros arrancamos como al revés, empezamos como a llenarnos de una cantidad de cargos, una inversión sin pensarla, el tema del delegar, lo que te digo, entonces que había que montar un jefe de bodega, una secretaria, un asistente de facturación, pero tal vez como lo hicimos de manera desorganizada, no nos costó trabajo, pero se nos salieron muchísimas cosas de control. Entonces, lo que acabas de decir, no es fácil, pero también hay que tener cuidado cuando uno delega sin control porque pasa lo que nos pasó desafortunadamente. Y es que uno tiene que delegar cuando uno siente que hay otra cosa que uno tiene que controlar, ¿no? Uno delega para poder hacerse cargo de otras cosas. Siento que de pronto lo que pasó en ti es que de pronto tuvieron una inversión grande, porque normalmente cuando uno comienza así como emprendedor sin poco dinero o un poco músculo financiero, le toca a uno poco a poco. Y creo que de pronto el haber tenido de pronto una gran inversión también llevó a que pudieran contratar a esta cantidad de gente y de pronto perder un poco el control. Pero súper válido lo que dices, yo igual digo, cada historia de emprendimiento es una huella digital, cada uno además viene de unas corrientes diferentes, de unos estudios diferentes y hacer unas cosas maravillosas y de formas distintas también. Entonces, súper válido también compartir estas historias porque, como siempre he dicho en este camino, pues estamos unos con otros aquí en este mismo camino y para apoyarnos.
Y de pronto lo que te pasó a ti le pudo haber pasado a alguien acá o le está pasando a alguien acá y quién mejor que alguien que ya tuvo la experiencia. Es buenísimo. Claro. Listo. El tercer obstáculo que yo creo que tuvo este fue mi dolor de cabeza más grande de toda la vida. Y es que cuando yo decidí formalizar mi empresa, ¿y a qué me refiero con formalizar? Yo tengo una empresa de alimentos, yo dije, no, pues yo tengo que sacar INVIMA. Y dije, voy a sacar INVIMA. Sin entender jamás en la vida lo que significaba poder tener INVIMA con un producto como el mío, que es un producto cárnico de riesgo A. Entonces comenzamos, por fin nos pasamos a nuestra planta de producción chiquitica, pero por fin teníamos esto y entonces comenzamos con este proceso. 2 años después de que sacamos el INVIMA, nos llegó una visita sorpresa. Y esa visita sorpresa llegó con una denuncia anónima. Y esa denuncia anónima llegó con ganas de cerrarnos el negocio. Yo decía, 2 años dedicarle vida, alma, para que en una visita me llegaran a cerrar. Y lo más chistoso eran las razones por las cuales me querían cerrar. Y una de ellas era porque yo tenía un producto que era una salchicha fresca, sin conservantes y un poco más grande, porque las salchichas, por lo menos las inglesas, las francesas, las alemanas, son un poco más grandes y gruesas. Y resulta que la ley o la norma en Colombia de 1984 decía que las salchichas en Colombia tenían que ser todas precocidas, con conservantes y con máximo 1 centímetro de diámetro. Entonces, para la norma colombiana, mi producto no existía. Y entonces, por ende, yo no podía vender salchichas. Y me dijeron así, nos equivocamos y tú no puedes vender salchichas. Y entonces mi pregunta inmediata era, ¿y entonces qué puedo vender? Y lo único que me respondían es, dirija hacia la norma, y en la norma yo no existía. Inicialmente les hablo de esto es porque yo ese día tuve ganas de tirar la toalla, porque ese fue de verdad el único día que yo dije no más, o sea, porque es que fue demasiado duro, una visita de casi 9 horas en donde destrozaron todo lo que había construido durante 2 años, destrozaron absolutamente todo, me hicieron destrozar etiquetas, me hicieron destrozar todo y casi por un pelín me sellan mi emprendimiento. Y la gente me dice, ¿y entonces por qué no te rendiste si era tan difícil? Y en ese momento yo sí estaba tan mal que decidí escribir un post, porque además el INVIMA me dijo que la única forma de solucionarlo era entutelando al Ministerio de Salud para que cambiaran la norma de 1984. Y ya sabemos cómo funciona eso y que eso son procesos eternos, que finalmente eso llevaba a que mi emprendimiento no pudiera existir. Y la gente me pregunta, ¿qué hiciste? Y yo digo, finalmente lo único que pude hacer es no rendirme. Y volví viral un escrito que hice porque me ofendía el hecho de que se suponía que estábamos en un país donde apoyaban la innovación y el emprendimiento, pero si nos seguíamos basando en leyes de hace más de 30 años, pues poca innovación podría haber en un país, ¿no? Y aquí viene lo más importante del emprendedor, y siempre lo he dicho, y es que la resiliencia es lo que más nos caracteriza, porque por más negro se ponga el escenario, el show debe continuar y uno con lágrimas en los ojos, uno insiste si uno verdaderamente cree en su producto y cree en las capacidades que uno tiene para sacar su proyecto adelante. Yo lo que hice fue 4 meses de pelea con el INVIMA, si yo les contara de estos 4 meses lo que fueron, porque yo contraté una persona de INVIMA, que asesora INVIMA, que me ayudara, y esta persona me dijo, no, pues pongámosle a tu producto como nombre embutido cárnico congelado crudo. Y yo decía, vea, está un poco largo el nombre para que se lo memorice la gente, pero bueno, lo voy a poner. Yo me fui al INVIMA, hice una fila de muchas horas. Como yo había puesto un post que se hizo viral, a mí me habían llamado de dirección de INVIMA para que yo les contara la historia. Yo les dije, ¿puedo poner embutido cárnico congelado crudo? Y me decían, no, pues ponlo así, no te podemos decir si sí o si no, pero ponlo así. Me fui
a un café internet a hacer las fichas técnicas con el embutido cárnico congelado crudo. Me volví corriendo al INVIMA con mi carpeta, porque uno tiene que entregar las fichas técnicas en carpeta, y quemado en un CD. No, después me busqué una cafetería que tuviera un quemador de CD, porque hoy en día no existen muchos cafés con computadores que sean capaces de quemar CDs, pero así lo pedí al INVIMA. Llegué allá, y cuando llegué allá, me recibieron la carpeta, miraron simplemente la carpeta y me dijeron, no se lo podemos recibir. Y entonces yo decía, ¿cómo así que no me lo pueden recibir? Ni siquiera han abierto la carpeta, porque el gancho es plateado y la norma dice que el gancho de la carpeta tiene que ser blanco. Y entonces uno dice, Dios mío, pero es que, ¿qué es esto? ¿No? Y entonces voy corriendo y me voy a buscar un gancho blanco, y cuando vuelvo cerraron la entrega de documentos. Entonces me toca volver al día siguiente a entregar mi carpeta con el CD quemado, con las fichas técnicas, y voy a entrego, se demoran 15 días hábiles en responderte si te aceptan o no el nombre. 15 días hábiles después, o sea, un mes después, me llega una notificación diciendo que no me aceptan el nombre porque no está de acuerdo a la norma de INVIMA. Y entonces uno cada vez que vive esto, uno dice, no puede ser. Pero hay algo, y me refiero otra vez a esa intuición que yo les había mencionado antes. Había algo dentro de mí que me decía, dale, sigue. Yo ahí entré en colapso, llamé a alguien de mí, le dije con todo el corazón, le dije, esto no puede pasar en un país que se supone que apoya la innovación y el emprendimiento. Dije, yo voy a tener que llevar esto casi que a medios. Pero 2 días después me llegan una notificación mágicamente que me aceptan el nombre Salchicha Fresca. Y por fin hoy en día puedo entonces vender salchichas frescas después de 4 meses en esa época de no poder vender mi producto. Y entonces vuelvo aquí y les digo, el camino no va a ser fácil muchas veces, el camino va a tener piedras, el camino va a tener grandes y gigantes y pequeñas, pero alguna vez alguien me dijo, qué bueno que te haya pasado eso. Y hoy en día digo, sí, qué bueno que me haya pasado esto. En las últimas visitas de INVIMA saco más de 90 y no hay quien me tumbe en temas de INVIMA después de eso. Y eso me hace tener mucho más poder y mucha más ventaja competitiva en el mercado. Y bueno, y aquí hay un tema que me encanta, y es que ya lo había mencionado antes, y es que hay un sentido que me encanta en este mundo del emprendimiento, y es la camaradería, el apoyo entre nosotros, porque es que yo esto no hubiera podido llegar aquí en donde estoy si no hubiera sido por todos mis compañeros emprendedores que me acompañaron en el camino, y con todas las fundaciones, con la Cámara de Comercio, Colombia Comparte, con todas esas instituciones que están listas a apoyar el emprendimiento en Colombia. Ahora, Mullens, tenemos nuestra propia fábrica de producción con todos los requisitos INVIMA. Ya tenemos pues empaques al vacío con seguridad, ya estamos en grandes superficies, tenemos nuestro primer punto de venta en Unicentro, también gracias a la Fundación Colombia Comparte, y estamos vendiendo más de 2 toneladas de salchichas al mes. Y aquí quiero entrar un poco en otro tema del cerebro, y es que, ¿se acuerdan que yo les decía que mucha de la información entraba en nuestro inconsciente? Y es que eso tiene algunas repercusiones también en las decisiones que tomamos. Y quiero hacer un ejercicio acá, y quiero que me digan cuántos triángulos logran ver acá. Y les voy a dar unos 10 segunditos para que vayan, si quieren pueden responder abriendo el micrófono o en el chat. ¿Cuántos triángulos ven aquí? 5, 1, 2, 5. 11. 5, 8. Dios mío. 8. Ninguno. Resulta que no hay triángulos. Lo que hizo nuestro cerebro fue llenar unos vacíos inconscientes de la información que tenemos previamente de estos triángulos. Y nuestro cerebro constantemente está llenando vacíos, y constantemente está llenando vacíos para movernos en un mundo que se mueve rápidamente, es supremamente necesario. Pero a veces esa llenada de vacíos causa que cometamos algunos errores. Vamos a hacer otro ejercicio. Y quiero que me respondan lo más rápido posible las siguientes preguntas.
¿Listo? Si quieren desde ahí su casa en voz alta. ¿Listo? ¿De qué color son las nubes? Blancas. Blancas. ¿De qué color es el algodón? Blanco. ¿De qué color es la nieve? Blanca. ¿Qué toman las vacas? Leche. No, No. Agua. Terneras son las que toman leche. Agua. No, Son las vacas terneras, ¿no? toman leche. Las vacas no toman leche. Y es que lo que pasa es que se acuerdan que les dije que a veces nuestro cerebro por tener vacíos toma decisiones. Qué buen ejercicio. Así mismo, como este mismo ejercicio, pasa en todas las situaciones de nuestras vidas. Y la invitación aquí es, otra vez, ser más consciente de las decisiones que tomamos rápidamente. Nuestro cerebro tiene dos sistemas. El que piensa rápido, que es rápido, es ágil, no requiere mucha energía, y el que piensa lento, que requiere un poquito más de energía, que es un poco más matemático y es un poco más racional. Ambos interactúan en todas las decisiones que tomamos día a día. Imagínense que nosotros tomamos más de 50.000 decisiones día a día. Y muchas de esas, la mayoría son tomadas por el inconsciente, pero a veces necesitamos que interactúen mejor. Y la mejor forma que yo lo puedo explicar es, imagínense un elefante gigante. Y el elefante gigante es ese inconsciente o esa mente rápida. Y hay un jinete que es chiquitico montando el elefante. Y ese jinete es el consciente o el que piensa más lento. Tiene que haber una interacción y hay que programar a que también nuestro consciente y nuestro inconsciente puedan trabajar en conjunto para tomar las mejores decisiones. Y la única forma para hacer eso, paradójicamente, es siendo más consciente de nuestro inconsciente. Es decir, no sé si han oído más del mindfulness, de tener más presente las cosas que están pasando a nuestro alrededor. Porque como emprendedores, al ser toderos y al querer hacer todo, pues muchas de estas decisiones las tomamos erradamente por esto. Y es que resulta que cambiar nuestro cerebro es un poco difícil, ¿no? Porque yo aquí les estoy pidiendo, cambiemos un poquito la forma en que estamos llevando nuestro cerebro. Pero resulta que nuestro cerebro, como le encantan los patrones, crean estos sesgos, y es que estos sesgos son automáticos y son además resistentes al cambio. Y quiero mostrarles qué tan resistentes al cambio es. Entonces, en el próximo, quiero que traten de decir la palabra sin tener que leer la palabra. O sea, decir el color de la palabra sin leerla. ¿Listo? Lo más rápido posible. En sus marcas, ¿listos? Ya. Verde, rojo, amarillo, azul, negro, rojo, azul, verde, negro, amarillo, verde, azul, negro, azul, rojo, verde. Amarillo, azul, naranja, negro, rojo, verde, púrpura, amarillo, rojo, naranja, verde, negro, azul, rojo, púrpura, verde, azul, naranja. Ajá, eso fue leyéndolo, pero no diciéndole el color. Pero bueno, no sé los que dijeron el color y no leyeron la palabra, si sintieron su cerebro tratando de leer la palabra, luchando contra ustedes. Sí, lo hizo. Claro, uno trata de leer la palabra, es muy difícil no asociar lo que está viendo. Después uno ya va haciéndolo más fácil. Al inicio es más difícil y después él se va acostumbrando y ya uno lo va haciendo más fácil. Y me encanta que digas eso porque así es que uno entrena el cerebro. Al principio puede ser un poco difícil, pero nuestro cerebro, imagínense que es como dos personas, así el que piensa lento y el que piensa despacio. Es que van a estar de pelea en muchas ocasiones, pero uno tiene que aprender a manejar ese inconsciente, como les decía en el elefante. Y les voy a dar un tip de cómo cambiar nuestro cerebro en 4 pasos. Y es que para cambiar nuestro cerebro necesitamos 4 cosas. Entonces, voy aquí a cambiar. Los que puedan poner camarita, vamos a poner las manos hacia adelante. Vamos a sacar el dedo pulgar. Y vamos a poner el dedo índice de esta forma. ¿Listo? ¿De todos? Y ahora fácilmente vamos a cambiar de un lado a otro. Y después de regreso. Y después de regreso. Y ahora más rápido. Muy difícil. Muy difícil. Horrible.
Parece fácil, pero no es tan fácil porque es la primera vez que ustedes hacen este ejercicio, además exige de ambos lados del cerebro, entonces es un poco más difícil. Pero resulta que si yo los dejo, yo les digo, les voy a dar, tienen 5 minutos para aprender y poder hacer esto, ustedes van a hacer 4 pasos. Y es que el primer paso para poder cambiar nuestro cerebro es que tenemos que tener atención en lo que estamos cambiando. Si yo les digo, hagan esto, y están mirando hacia otro lado, traten de hacerlo mirando hacia otro lado. Va a ser aún más difícil porque ni siquiera van a saber qué dedos están saliendo a relucir. Primer paso para cambiar nuestro cerebro, atención en lo que estamos haciendo. Segundo paso, necesitamos repetirlo. La primera vez no pudimos hacerlo, pero si empezamos a repetir ese mismo patrón, esa conexión neuronal se va a terminar de hacer. ¿Listo? Para cambiar nuestro cerebro necesitamos atención y repetición. Tercero, necesitamos un ambiente adecuado. ¿Qué quiere decir eso? Si es que yo estoy tratando de hacer esto y tengo a alguien acá gritándome y alguien acá empujándome y una música durísima, pues va a ser mucho más difícil poder concentrarme para poder lograr lo que yo quiero lograr. ¿Listo? Entonces, ambiente adecuado, tercero. Y por último y más importante que todo, es la motivación. Porque yo puedo decir, no, pues Steph, yo no quiero hacer eso. Y esa conexión no se va a dar. Entonces, si tenemos en cuenta esos 4 pasos, acuérdense, atención focalizada, repetición, un ambiente adecuado y la motivación para hacerlo, esos son los 4 para volver a reprogramar nuestro cerebro. Lo que decían al principio con el ejercicio de los colores. Al principio era difícil, pero después fue más fácil. Y van a darse cuenta que si hacen esto unos, les juro, 3 minutos máximo, van a poder hacerlo y va a ser súper fácil para ustedes hacerlo. Y eso lo pueden aplicar absolutamente todas estas actividades nuevas que uno tiene que enfrentar como emprendedor. Por último, es un mensaje que les quiero dejar. Y es que alguna vez vi esta y me encantó, y es que si quieres algo que nunca has tenido, tendrás que hacer algo que nunca has hecho. Y yo le agregué mi partecita de ahí porque siempre el miedo fue un gran jugador en mi vida antes. Y es que si te da miedo, entonces hazlo con miedo, porque así es que llegan las grandes ideas, se cumplen los grandes sueños y se llegan a los grandes objetivos. Muchas gracias a todos. Mil gracias a ti. Gracias. Buenísimo, muchísimas gracias. Preguntas, lo que quieran, aquí estoy pendientísima. Excelente, excelente, muchas gracias. ¿Cuál es el tema de los 21 días que el cerebro necesita para crear un hábito, Stephanie? Pues lo que pasa es que cada cerebro también es una huella digital. Los 21 días, claro, si tú haces algo por 21 días, reprogramas a tu cerebro a que lo hagas, porque estás cumpliendo el segundo paso de cómo cambiar tu cerebro, que es la repetición. Sin embargo, no es que haya un estudio que diga que a los 21 días va a funcionar. Pero si tú tienes en cuenta que empiezas a repetirlo y empiezas a crear ese patrón, acuérdate que el cerebro ama los patrones. ¿No les ha pasado? De los patrones a mí me encantan porque muchas veces creemos que muchas coincidencias y en realidad son nuestro cerebro buscando patrones. Cuando están así rotos del corazón, acaban de terminar con su novia, en estas épocas, terminaba uno, ahí está, y de repente uno no sabe por qué, pero uno se monta en un carro, entra a un centro comercial y suena la canción que lo acuerda a esa persona, y uno ve el arbolito que lo acuerda a esa persona, y es que todo tiene que ser esa persona. Pues resulta que es que simplemente es nuestro cerebro, tu cerebro inconsciente mandó el mensaje diciendo como, ay, esta persona, entonces va a inconscientemente buscar las cosas que te acuerdan a esa persona en el medio exterior. También nos pasa, por ejemplo, cuando compramos un carro, tenemos una idea de comprar un carro, y tenemos una marca en mente, y de repente vemos la marca en todas partes, eso mismo pasa. O cuando creemos que vamos a ser mamás o papás y vemos coches y bebés y propagandas de Huggies por donde sea, es nuestro cerebro buscando esos patrones. Entonces, lo que tenemos que hacer es crear patrones positivos. Y la única forma de crear esos patrones positivos
es por medio de la repetición, porque lo mágico acá, y este es otro tema gigante que me encanta, en otra charla lo daremos, pero es el tema de serendipia. No sé si han oído sobre la serendipia. No, nunca lo había llegado a oír. No, empiezan a pasar las cosas como mágicamente. Uno dice, necesito un proveedor de ta, 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 y de repente uno sale a la calle y se encuentra con un proveedor de ta, ta, ta. Y entonces cuando uno empieza a crear patrones positivos, empiezan a haber más eventos serendipitiosos, por decirlo así. Porque entonces, como nuestro cerebro inconsciente está buscando esa información o esos patrones positivos, pues va a encontrar muchas más oportunidades allá afuera. ¿El secreto? ¿El libro del secreto? A mí no me gusta mucho el libro del secreto. Eso te iba a preguntar, ¿qué opinabas de eso? No, es que eso ya, yo soy más científica. A mí me gusta, yo no creo en nada si no tengo un artículo científico detrás. Y el secreto tiene muchas cosas muy chéveres, pero creo que no es la solución, digamos. Hay un libro, si les gusta ese tema, que es mucho más real. Se llama, en inglés, The Serendipity Mindset. Y ahí hablan de un estudio, es un caso muy interesante, y es que es cómo cultivar la buena suerte. Y cómo cultivar esos encuentros mágicos que uno puede tener en la vida, ¿no? Y entonces alguien que cree que tiene buena suerte, y lo cree así, y alguien que cree que tiene mala suerte, tienen experiencias totalmente distintas en el mundo exterior. Y normalmente hay más oportunidades para las personas que creen tener buena suerte a las que creen tener. Stephanie, sí, tenemos a Cristina con una pregunta. Sí, Stephanie, una pregunta. Tú estabas hablando de la intuición y del miedo. Entonces mi pregunta es, ¿cómo hacer para identificar, si tienes algún tip, cuándo te está hablando la voz de la intuición y cuándo te está hablando la voz del miedo? Porque uno puede decir, bueno, por ahí no me meto, pero ¿cómo sé si el que me está diciendo que no me meta por ahí es mi intuición o es mi miedo? Súper buena pregunta. Me encanta que la hayas hecho. Recuerda que Amy, que es la voz del miedo, es supremamente histriónica y poco racional. Entonces, ella es la que te va a decir cosas que son un poco más exageradas, ¿no? Entonces, es la que te va a decir, por ejemplo, yo quiero aplicar a este, no sé, trabajo, por decir un ejemplo. Y es la que te va a decir, no eres suficientemente buena todavía, te falta estudiar. ¿Sí? Y realmente no, o sea, eso es un poco exagerado. Yo tengo una vida, he estudiado y ta, ta, ta. La intuición, esa tú la oyes. A mí, la voz del miedo, la oyes. La intuición la sientes. ¿Sí? Entonces va en la boca, el estómago, y es más que una voz, es un sentimiento, y normalmente dicen que es bueno escuchar a la intuición cuando hay más de 2 variables. Es decir, si yo voy a comprar un carro y yo tengo claro que es que yo quiero un carro de tal color y de tal año. Ahí hay 2 variables. Ahí puedo racionalizar. Pero ahora, si yo voy a comprar un carro en donde no sé si quiero el año, el color, la marca, usado o no, si hay más de 2 variables, es ahí donde dicen que entra a jugar la intuición, porque hay mucha más información de la cual uno conscientemente no puede percibir toda esa información. Es ahí donde tú escoges aprender a que la voz es la del miedo, la del sentimiento es la intuición. Súper, gracias. Jaime, puedes seguir. Muchas gracias. No, quiero preguntarle a Estefa, ¿qué papel ha jugado y sigue jugando hoy en día la fe en todo este proceso? Pues yo creo que finalmente es lo que lo lleva a uno más adelante, ¿no? El creer en uno mismo, el tener la fe que uno puede hacerlo, el tener la fe que uno tiene un producto innovador, que uno tiene un producto que va a cambiar. Creo que es sobre todo eso, creer en uno mismo, creer en las personas que lo acompañan en este camino y creer en su proyecto, su servicio o producto.
Muchas gracias. Stephanie, qué charla tan maravillosa. Le voy a complementar la respuesta a Jaime con ese tema de la fe, porque hay gente que tiene fe en ciertos momentos y yo les digo, mire, algo que escuché hace rato, usted todos los días, Jaime, coloca el despertador para que suene a X hora en la mañana y lo despierte. Usted tiene fe de que se va a despertar. Usted no tiene la certeza de que se va a despertar, ¿sí o no? Eso es pura fe, hermano. Usted lo pone como una fe única de que se va a despertar. Stephanie, nos podemos aquí quedar 2 años escuchándote. Mira, no tengo sino agradecimientos. Estoy seguro que estas 33 personas adicionales a ti que se metieron hoy tenían que escucharte. A mí me has dado la vuelta en una cantidad de cosas. Mil y mil gracias por estar en la fundación, por apoyarnos, por ayudarnos y contarnos su historia. Así que quiero darle paso a Carolina para que ya termine. Y bueno, ya, muchas gracias. Un abrazo gigante. Gracias a ustedes, de verdad. Aprovecho para que puedan ir a Unicentro, porque Stephanie tiene su stand en Unicentro, como nos lo contó al principio, y puedan ver ese sueño hecho realidad, que seguramente muchos de ustedes han visto en redes que publicamos puntualmente hoy, porque así es, y como ella lo dijo, soñando y siendo perseverantes y resilientes es como se logra. Entonces, vayan, los invito para que materialicen y lo pongan aterrícenlo a sus emprendimientos si ustedes quieren verse así, en un stand, en un local, en no sé, cómo se imaginan, siempre les digo, materialicen y cómo se imaginan el nombre de su emprendimiento. Y así es como hoy Stephanie lo tiene ya hecho realidad y triunfando y siendo muy exitosa y generando mucho empleo y aumentando ventas y aumentando esa cartera de clientes, en fin, es realmente mis felicitaciones a ti, Stephanie. Sabía que esta charla no podía ser sino otra cosa llena de enriquecimiento, de tips demasiado importantes para todos. Y muchas gracias. Para que le compren salchichas. ¿Cómo no vayan solo a mirar. Son deliciosas. Además que son sanas. Sí, y muy ricas. Las he probado. Tienen que hacer butifarra. Dime, Tienen que hacer butifarras. Butifarra. Mi papá dice que mi papá dice que ese es de los únicos buenos embutidos en Colombia. La butifarra. Por supuesto. Claro, vayan y compren, son maravillosas, la verdad. No, son maravillosas. le preguntaba a Cristina que si es de Wiki, porque me suena mucho su nombre. Estás muteada, Cristina. Sí, yo estoy en Wiki Mujeres y también mi hermana, entonces de pronto alguna de las dos. De ahí. Carolina. Bueno, muy bien. Pues gracias a todos, Estefan, un abrazo gigante, nos veremos pronto, que tengo que ir por Unicentro. Y bueno, constantemente saludos a toda la familia. ¿Alguien más quiere decir algo? ¿Nadie más? Carolina. ¿No? Agradecimientos con Stephanie, muy amable. No, con mucho gusto. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Stephanie, excelente. Un compañero de Cuba. Gracias, Stephanie. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias a todos. Buen fin de semana para todos. Muchas gracias.